Bueno, muchachos, entonces vamos a acabar ahora esta clase. En esta parte que nos habíamos quedado, dentro de los métodos, de acuerdo a la temporalidad del uso de los métodos de planificación familiar, tenemos aquellos que están relacionados con el conocimiento de la fertilidad, y entre ellos tenemos el método de la lactancia, el método del ritmo, del moco cervical, temperatura basal y bienes. Bueno, todos estos métodos tratan de evitar, lo que trata es de evitar el coito en los días fértiles de la paciente. Pero para entender esto, para comprender esta parte, debemos entender los siguientes acápites. La ovulación de la paciente ocurre únicamente en un solo día dentro de cada ciclo. El espermatozoide vive de 3 a 5 días. El óvulo, entender que el óvulo vive solo un día. Una vez que se libera, después de esa liberación vive 24 horas. Y que tenemos dentro del ciclo una ventana fértil, ¿no? Tomando en cuenta de la vida de los espermatozoides, la vida del óvulo, en la ventana fértil tendríamos que es 5 días antes de la ovulación y un día después. Esa sería la ventana fértil. Es decir, de los 28 días que tiene la paciente de ciclo, únicamente de 6 con un máximo de 9 días, ¿sí? Una relación sexual puede producir, ¿sí? De los 28 días solo esta ventana. Entonces, estos métodos, todos los que estoy hablando y los que voy a hablar rápidamente, porque, bueno, únicamente vamos a tratarles de explicar, porque vienen los otros que son más interesantes. En estos métodos, la irregularidad de una paciente puede ser un determinante para el fracaso de estos métodos, que de sí ya tienen fracaso alto, pero si es que la paciente es una paciente irregular, tiene mucho más. En forma general, los métodos basados en la conducta del conocimiento de la fertilidad, miren, tiene un índice PER alto, 24, ¿sí? Pero tiene ventajas y desventajas, lógicamente. Ventajas es que no causa efectos colaterales, lógicamente no está usando hormonas, el regreso a la fertilidad es inmediato, no inciden en la fertilidad de la paciente, no estamos usando ningún medicamento, genera un fortalecimiento de la relación de la pareja. Como desventaja, debe tener periodos de abstinencia sexual la paciente, o si es que tiene relación sexual tendrá que usar un método anticonceptivo, generalmente de barrera. Acá hay una gran dependencia del uso correcto por parte de la mujer, generalmente más de ella que de él. Y, lógicamente, no protege contra las ITS o VIH. La eficacia de estos métodos que hablamos, todos estos que acabo de explicar, de enunciar, el grado de mayor ineficacia de estos, porque tiene una ineficacia alta, un ICPER alto, se da sobre todo en pacientes adolescentes y en las pacientes con perimenopausia. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, estos, aparte de que son métodos muy inseguros, cuando tiene paciente irregularidad menstrual lo hace más inseguro. Por tanto, en las etapas en adolescencia y perimenopausia son las épocas en donde las pacientes más frecuentemente tienen periodos irregulares. Hablemos del primero, el MELA, que es el método de la lactancia materna, que se lo puede catalogar como un método anticonceptivo, sí, pero es recomendado en mujeres que cumplan obligatoriamente estas 3 condiciones. Primero, la lactancia exclusiva, ¿sí? A libre demanda, de día y de noche, sin uso de fórmulas o sucedáneos de leche materna, ¿no es cierto? Debe ser a libre demanda y exclusiva. ¿Sí? Generalmente a libre demanda y exclusiva se los tiene los 6 primeros meses de vida del bebé. Cuando la paciente, condición obligatoria para que este método de sí que es malo, pero que ayude, es que tenga la paciente amenorrea. Recuerden que la paciente que está dando de lactar
¿sí? Por el aumento de la prolactina, esta paciente tiene amenorrea, la mayor parte, no todas. Y que el recién nacido, lógicamente, tenga menos de 6 meses. Esos son los 3 requisitos importantes para el método MELA. Otros métodos tenemos los calendarios, ritmo y días fijos. Todos estos que estoy hablando determinan aquellos días en los que una potencial fecundación puede ocurrir, es decir, en días fértiles. Se puede usar un calendario, el collar, las APP en los celulares. Son absolutamente imprecisos y es recomendado solo para pacientes que tengan contraindicaciones absolutas de otros métodos anticonceptivos. Por ejemplo, este collar, cuando yo estaba en el posgrado, recuerdo que daban en los centros de salud este collar como método anticonceptivo, que actualmente ya no existe en el ministerio, pero les explico para entenderlo, ¿no? Cómo era. Este collar, miren, este es un collar que tenía varias perlitas, tengo diferentes colores. Aquí tengo este rojo, que es el que, aquí tenía una especie de anillo que ayuda a avanzar. Este anillo se le va colocando de conforme pasan los días. Entonces, la paciente el primer día que sangraba ponía el anillo aquí. Después al siguiente, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Entonces, estos días donde las perlitas de estas de aquí eran color marrón, entonces la paciente podía tener relaciones. Las perlitas que son blancas son días de riesgo. Estos días la paciente o no tenía relaciones, o si tenía relaciones debía tener con método de barrera. Y los demás días, pues sí, ya venían las perlitas marrón y que podía tener relaciones sexuales. Entonces, estas perlitas de aquí son donde es más bajo el riesgo de quedarse embarazada. Entonces, este era el collar que actualmente en el ministerio ya se descontinuó. Este de acá, que vamos a explicar acá, es de días fijos, ¿sí? Se realiza el control del ciclo menstrual. Miren, las días fértiles, tenemos que entender cuáles son los días fértiles y cuáles no son los días fértiles. Los días fértiles que según la guía que estamos utilizando, nos dice que es del 8 al 19º día, ¿sí? En las mujeres con periodos menstruales que tengan y duran de 26 a 32 días. Entonces, en los días fértiles, lógicamente aquí no debería el paciente tener relaciones sexuales o recurrir a un método de barrera. Y sí puede tener relaciones sexuales en los días que no tienen riesgo, por ejemplo, del 1, ¿no es cierto?, al 7º día o 8º día y después del 20º día en adelante. Ahora, las pacientes al consultorio llegan y dicen, doctora, quiero que me indique el método del calendario, el método de los días fijos, y muchas veces no recuerdan, y para hacerles más fácil, ¿cómo se les dice a las pacientes? Les decimos, mire señora, coja el calendario, el mes tiene 30 días, ¿sí? Y en los 30 días le voy a dividir en 3 partes. 10 primeros días, los otros 10 de la mitad y los otros 10 del extremo. Entonces, los 10 primeros días son días que usted puede tener relaciones sexuales, ¿sí? Los de la mitad no los tenga, o si es que mismo va a tener, tenga con preservativo. Y los últimos 10 días de los 30, pues puede tener, porque son días que no corren mucho riesgo. Pero recuerden, muchachos, que esta explicación es para las pacientes que les preguntan, que es una conducta basada en un conocimiento de la fertilidad, pero que tiene un índice de PER muy alto, más o menos viene a ser 24. Entonces, es para que vayamos entendiendo cómo se les debe educar a las pacientes. Otro método tenemos aquí el moco, es totalmente con altas tasas de falla, sumamente altas tasas de falla, pero es la observación de los cambios de fluidos vaginales durante los potenciales días fértiles, evitar el coito durante la presencia del moco elástico como clara de huevo que se produce y cambia en los días fértiles, es decir, los de la mitad prácticamente, altas tasas de falla. Y otro que se utiliza es la elevación de la temperatura corporal, indica que se ha producido la ovulación. Generalmente después de la ovulación se aumenta la temperatura en más o menos de 0.4 grados comparadas a las preovulatorias. Por tanto, se debería, si es que sigo este método también que tiene altas
tasas de falla, ¿sí? Debería explicar que evitemos el coito 3 días después de la elevación de la temperatura y tiene altas tasas de falla. Bueno, el método de Billings o el sintotérmico es el que combina los dos, que la espesura del moco cervical y el registro de la temperatura, que igual tiene altas tasas de falla. El coito interruptus o coito interrumpido, vendríamos a tomarlos, especificarlo dentro de estos métodos relacionados con el conocimiento de la fertilidad. No sabía dónde ponerle, lo he colocado aquí. Se evita la eyaculación intravaginal durante el coito, tiene altas tasas de falla, no se lo recomienda médicamente, un médico no podría recomendar a una paciente como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el líquido seminal contiene espermatozoides, sabemos que se requiere de alta participación masculina y no se le considera, como dije anteriormente, un método anticonceptivo. Miren la tasa de falla del coito interruptus, del índice de PERL, 22. Bueno, vamos a los métodos hormonales. Vamos a ir entendiendo los métodos hormonales, que sabemos que hay unos métodos combinados y los métodos que tienen solo progestágeno. Vayamos a estos de acá, los combinados, ¿sí? Que tienen, ¿por qué se llaman combinados? Ya sean orales, inyectables, transdérmicos, ¿no es cierto? O el anillo vaginal que tiene también anticonceptivos combinados. Miren, estos tienen componente estrogénico y componente progestacional. El mecanismo de acción de estos anticonceptivos combinados de forma general es evitar la ovulación, aumentar la consistencia del moco, volver al endometrio atrófico y disminuir la motilidad tubárica. Es prácticamente en general el mecanismo de acción de todos estos combinados. No tienen efecto sobre la implantación, por lo tanto, no son abortivos. Y los que tienen solo progestágenos, entre ellos que tenemos la mini píldora, el inyectable trimestral, que es la de Poprovera, dentro de estos el DIU hormonal, el implante térmico, ¿no? Estos tienen solo progestágenos o solo progestinas. Entonces, miren, adentrándonos dentro de lo que le llamamos métodos anticonceptivos hormonales combinados, se llaman combinados porque tienen estrógeno y progestágeno. Entre los estrógenos tenemos el etinilestradiol, que es el que más usamos y es el que usamos en el ministerio, pero en el mercado privado también tenemos el valerato de estradiol, el estetrol. Y como componente progestacional o progestágenos, estos provienen de los derivados de la progesterona o de la espironolactona. Miren, en la píldora oral combinada o con solo progestinas tiene un índice con uso típico, es decir, acuérdense que el uso típico es cuando la paciente está en la vida real, el uso perfecto es cuando está sometida a un estudio. El uso típico, es decir, el índice de PERL de una paciente con píldora oral combinada o solo con progestina es 9. Pero miren cuando cambia dentro de un uso perfecto, es decir, dentro de un estudio donde la paciente está bien controlada, baja a 0.3. ¿Y por qué aumenta esto? Por el índice de olvido de la paciente, de la toma diaria, o que lo toma en diferente hora o se olvida de tomar, entonces aumenta bastante el índice de PERL. Entonces, ¿cómo más o menos, existen muchas clasificaciones, las que voy a decir son las más utilizadas, se los clasifica por las dosis de estrógeno y por la generación del estrógeno y la progestina. Esta es la que vamos a seguir, pero les explico estas que se usaba anteriormente. Por las dosis de estrógenos tenemos dosis de estrógeno altas, bajas y ultra bajas. Las altas, cuando se usaba los 50 microgramos de etinilestradiol por píldora al día, y estos generalmente se usaban en pacientes que a la vez usaban fármacos inductores de enzimas metabólicas hepáticas, de manera concomitante con los anticonceptivos. Dosis bajas, cuando el etinilestradiol va de 30 a 35 microgramos, y esto más o menos es la gran mayoría de anticonceptivos orales actuales, en esta dosis de etinilestradiol. Y ultra bajas,
cuando es menos de 30 microgramos por píldora de etinilestradiol. Ahora, tenemos estos de acá que son los que actualmente usamos, que es por la generación del estrógeno y la progesterona o progestinas. Miren, y se dividen en primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los de primera generación, que ya no están disponibles en el mercado. ¿Por qué? Porque miren la gran cantidad de etinilestradiol que tiene este tipo de primera generación, 50 microgramos, ¿sí? Y progestinas generalmente usaba el minestrone y ya no están disponibles, así que estas no las vamos a estudiar. Las de segunda generación, que se usa ahora, son segunda, tercera y hasta cuarta generación. Los de segunda generación, miren cómo va aumentando la generación y miren cómo va disminuyendo la cantidad, la concentración, ¿sí?, del etinilestradiol. Miren, y mejorando lo que son las progestinas. Miren, en las de segunda generación, el etinilestradiol puede ser de 30 o de 35 microgramos. Y las progestinas pueden ser todas estas que vamos a explicar. El levonorgestrel, la ciproterona o la clormadinona. Vamos explicando la de segunda generación a la vez. Mire, este de aquí, que es el microginón, es el que se usa en el Ministerio de Salud, el que tiene el Ministerio de Salud de forma gratuita. Entonces, este microginón, ¿qué es lo que tiene? Tiene esta progestina que se llama levonorgestrel, ¿en qué miligramaje? En 0.15 miligramos, y el etinilestradiol está en 0.03 miligramos o 30 microgramos, que vendría a ser lo mismo. Entonces, son píldoras combinadas de etinilestradiol en dosis de 0.3 miligramos más el levonorgestrel. Son estas las que utilizamos y las que el ministerio nos da para dar gratuitamente a nuestras pacientes. Y son de segunda generación, ¿sí? ¿Por qué no son de primera? Porque el etinilestradiol es más bajo, de 30 a 35. También tenemos, dentro de las de segunda generación, les he traído los ejemplos que más se utiliza, ¿sí? Ahora tiene el etinilestradiol más la ciproterona, el denominado Diane 35. La ciproterona, acuérdense que es un antiandrogénico que se utiliza generalmente en la paciente que tiene ovario poliquístico. Generalmente ciproterona nos ayuda como método antiandrogénico, nos ayuda en el hirsutismo de la paciente que tiene, y es uno de los medicamentos que se los puede utilizar, tanto la ciproterona como la drosperinona, que ya vamos a hablar. Miren, en el Diane 35 es lógicamente de segunda generación. ¿Por qué? Porque tiene 0.35 microgramos de etinilestradiol, ¿sí? Y tiene, por eso es 35, Diane 35, y 2 miligramos de ciproterona. Recuerden, dos cosas bien importantes, muchachos. Los antiandrogénicos, tenemos muchos, pero los más importantes, los más que se utilizan es la ciproterona, ¿sí? El acetato de ciproterona y la drosperinona. Seguimos. Y de segunda generación también tenemos bien utilizado privadamente, el Velara, ¿sí? Que es la clormadinona. La clormadinona, miren, yo tengo aquí etinilestradiol, porque es de segunda generación, ¿no? Porque tiene la clormadinona, porque la clormadinona está dentro de los de segunda generación. ¿En qué cantidad? En 2 miligramos, y tiene el etinilestradiol en cantidad de 0.03 miligramos. Vamos ahora con los de tercera generación. Los de tercera generación tienen la característica tienen las progesteronas, entre ellas el desogestrel y el gestodeno. Miren, yo tengo aquí el Marvelon, que es uno de los más usados. Este Marvelon tiene 0.03, ¿sí?, miligramos de etinilestradiol, todos tienen etinilestradiol, 0.03 miligramos más 0.15 miligramos de desogestrel. Vamos acá, el gestodeno, ¿sí? Aquí tenemos de tercera generación también, que tenemos el gestodeno, que tiene 0.03 miligramos de etinilestradiol, ¿sí? Y 0.75 miligramos de gestodeno, es el famoso Ciclomex. Y tenemos por último los de cuarta generación. Acuérdense que yo les había dicho que en pacientes con ovario poliquístico, en pacientes que tienen hirsutismo, en pacientes que yo quiero a la vez
tratar un ovario poliquístico en una paciente que no quiere embarazarse podría ser una buena opción. No siempre el ovario poliquístico voy a tratar con lo mismo, depende del tipo de paciente. Bueno, eso recibirán noveno semestre que reciben ovario poliquístico, pero a lo que voy es que los antiandrogénicos más utilizados tenemos la ciproterona y la drosperinol. Miren, yo tengo aquí de cuarta generación etinilestradiol 0.03, tengo en el Yasmin y en el en el Yasmin tengo 0.030 de etinilestradiol con 3 miligramos de drosperinona. Y la diferencia de este de acá es que tiene menos cantidad de etinilestradiol con la misma drosperinona. Entonces, ¿cuándo uso este? ¿Cuándo no? Es generalmente cuando son pacientes que tú estás utilizando un etinilestradiol alto de 0.30 y tienen muchas náuseas, mucho vómito, mucho efecto secundario. Tú puedes ir bajando la cantidad de etinilestradiol con este medicamento. Pero estos son a nivel privado. Nosotros tenemos, que es lo que nosotros tenemos en el ministerio, es lo que les había dicho, el levonorgestrel más el etinilestradiol, que viene a ser el microginón. Entonces, tengo otro de cuarta generación, el famoso Bellaface, que tiene el etinilestradiol, ¿sí? Miren, el etinilestradiol y el dienogest en 2 miligramos. Y tengo el Bellaface y el Bellaface suave. ¿Por qué le llaman suave? Porque, bueno, tiene menos etinilestradiol, Bellaface. El suave, acuérdense, porque es menos etinilestradiol y tiene más etinilestradiol. Es de cuarta generación. Y Zoeli es el de cuarta generación también tengo, pero tiene aquí, ¿sí? El nomegestrol, ¿sí? En cantidad, miren, la cantidad ya de cuarta generación, ¿sí? Ya tiene menos cantidad de etinilestradiol, ¿sí? Y tiene el nomegestrel en 2.5 miligramos. En cuanto a estos medicamentos, la paciente siempre te va a preguntar, en todos los medicamentos, en todos los anticonceptivos, el miedo de la paciente, la duda de la paciente es, ¿cuándo dejo de tomar? ¿Qué me va a pasar? ¿Me voy a quedar estéril? ¿No voy a tener facilidad de tener un bebé? ¿Qué me va a pasar si es que dejo de tomarla? ¿Cuándo ya puedo yo tener mi fertilidad normal? Entonces, cada uno de los métodos tienen diferente, a pesar que en forma general tendríamos entre 3 a 6 meses como un retorno a la fertilidad. Sin embargo, miren, con los anticonceptivos combinados recuperan la fertilidad más o menos de 1 a 3 meses. Yo a los pacientes les digo 6 porque si las pacientes están asustadas, vienen a veces, no, doctora, a los 2 meses ya están asustadas, no me he embarazado. Generalmente les doy un periodo hasta 6 meses, pero la literatura dice de 1 a 3 meses. Los efectos secundarios con los anticonceptivos que estamos hablando, sí, es motivo de preocupación la asociación entre el uso de píldora con qué, y ustedes ya saben, tromboembolismo venoso. Si yo tengo esto, pues lógicamente no voy a usar en estas pacientes. Efectos clínicos cardiovasculares, usar en mujeres sanas y sin riesgo cardiovascular, de miocardio, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, riesgo incrementado de cáncer de mama y cervix, adenocarcinoma hepático, colestasis y cálculos biliares. Es importante para ello hacer una buena historia clínica en la paciente. Contraindicaciones en pacientes con hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque el estrógeno aumenta la coagulación. En pacientes con función hepática alterada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los orales tienen metabolismo hepático y hacen efecto de primer paso, que es el paso del medicamento a través del hígado. Interacciones farmacológicas con fármacos que inducen las enzimas microsomales, lo que produce un aumento de la depuración de hormonas sexuales, como cuáles: fenitoína, barbitúricos, primidona, carbamazepina, rifampicina, ritonavir y risofulvina. Y también con los antibióticos. ¿Por qué? Porque es que hace interacción, porque estos antibióticos van a la vez a disminuir la circulación enterohepática para la circulación enterohepática de los estrógenos. Un ratito. Sí, ya. En unas 40, no, a las 9 me conecto. Ya, gracias.
Muy bien, entonces es por esto que nosotros en las interacciones farmacológicas con antibióticos, como cuáles, por ejemplo, penicilinas y tetraciclinas. Los anticonceptivos constituyen un método confiable e independiente del coito, ¿no? La introducción de los primeros anticonceptivos orales marcó el inicio de un proceso intenso de desarrollo de nuevos métodos de anticoncepción hormonal en general y de administración oral en particular. La vía oral es práctica, barata y de fácil control. Lógicamente, si ya no quiero tomar, no tomo y punto. No es como los otros que utilizamos, por ejemplo, un implante. Lógico, en el implante me retiro, pero por ejemplo, en el ministerio, no es que tú vas y le dices voy al médico y le digo, sáqueme el implante, no hay reglas para sacar el implante, no se puede nomás sacar porque es un método costoso. A diferencia de, por ejemplo, si estamos usando también un DIU o si lo estamos utilizando un método inyectable que dure 3 meses, un mes, entonces, a diferencia de ello, los anticonceptivos orales es de fácil control porque el paciente puede dejar de tomar en cualquier momento. Los siguientes que tenemos es de inyectable mensual. Dentro de los combinados, lo inyectable mensual, el famoso Mesigina que se utiliza cada mes, que es el que se vende en el mercado privado, y este de aquí es el del Ministerio de Salud. Solo una, que tiene los mismos componentes, sin embargo, porque es que este de aquí es prelleno, viene la jeringuilla ya prellena, simplemente abres y le colocas. Este acá, en cambio, tenemos que absorber el medicamento con una jeringuilla, no está prellena, pero tienen los mismos componentes. ¿Qué? Es una inyección intramuscular mensual, al ser combinado, tiene estrógeno y progesterona. Y lo bueno de estos de aquí, lo bueno es que estos anticonceptivos mensual, el anticonceptivo inyectable combinado mensual, es que contiene un estrógeno natural, que es el estradiol. A diferencia de los anticonceptivos orales que tienen un estrógeno sintético, que es el etinilestradiol. Esto, que estos de aquí tengan un estrógeno natural, que es el estradiol, ¿sí? Miren, hace que exista un mejor perfil metabólico, que exista un menor riesgo de trombosis, que haga que la vía intramuscular, porque es intramuscular, evita el primer paso hepático. Este no hace efecto del primer paso, lo que reduce los efectos hacia el hígado. Entonces, son todas estas, es lo que le suma a este método anticonceptivo inyectable combinado. Perdón. Muy bien. Entonces, miren, este anticonceptivo, como les digo, tanto la mesigina como la Soluna 5 que usamos en el ministerio, tiene el valerato de estradiol, que les digo que es natural, ¿sí? Más la noretisterona en 50 miligramos, aquí la noretisterona en 50 miligramos. El valerato de estradiol en 5 miligramos, el valerato de estradiol en 5. Los mismos componentes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos anticonceptivos inyectable combinado mensual? Él inhibe la ovulación, mantiene espeso el moco todo el tiempo, el engrosamiento del endometrio, lo hace menos receptivo para la implantación y disminuye el número de cilios y la motilidad de las trompas de falopio. La eficacia es que con la administración adecuada y con el uso inconsistente o tardío, es decir, me pongo como debe ser, que vamos a ver cómo debe ponerse, o me pongo tardíamente después de 2, 3 días que debe ponerme, o me pongo un mes y al otro mes no me pongo. Con administración adecuada, la tasa de falla es de 1 de cada 100 usuarios. Y con un uso inconsistente o tardío, la tasa de falla es de 3 por cada 100 usuarios. El modo de uso, ¿sí? El paciente viene y dice, doctora, ¿qué día me pongo? ¿Cómo es? ¿Cómo le hago? La guía dice, aplicar. Podemos aplicar 7 días antes o 7 días después del día previsto de la inyección, sin necesitar de un método de respaldo. La zona de aplicación, el cuadrante supero externo del glúteo, ¿sí?
o también puede ser en el deltoides. Generalmente las licenciadas lo colocan en el glúteo, puede ser en el deltoides o puede ser en la parte externa anterior del muslo, ¿sí? El 99% lo hacen en la parte superoexterna o cuadrante superoexterno del muslo, ¿verdad? Entonces, la primera inyección, si la paciente va a ponerse la primera inyección, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que yo, aquí tengo es más el modo de uso de estos anticonceptivos como me dice la guía? Mire, me da algunas alternativas de las cuales son de la vida diaria. Mire, mujeres que menstruan. ¿Sí? Una mujer, una muchacha que está menstruando, que no es nada más que un periodo que 28 días y que menstrua normal. Entonces, ¿cuándo debo colocar? ¿Cuándo es la inyección? Mire, la inyección va a ser dentro de los primeros 7 días del ciclo. Entonces, la paciente le voy a decir, señora, colóquese, puede colocarse el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el séptimo día del ciclo. Pero no le voy a decir, pero hasta eso use un preservativo. No, no necesito. Ya. Ahora, la paciente muchas veces, ¿no es cierto? Dice, doctora, pero ¿cuándo mismo me voy a poner? ¿Sí? Usted le va a decir a la paciente que es mejor ponerse el primer día de la menstruación, ¿no es cierto? Pero si no pudo ponerse el primer día que vino el manchado, lo puedo poner hasta el séptimo día. ¿Sí? Las siguientes inyecciones, doctora, ¿qué días me voy a poner? Porque esta inyección generalmente me puede producir spotting, es decir, sangrados, que yo no voy a saber cuándo me va a tocar, cuándo va a ser mi primer día de la menstruación siguiente. Entonces, vamos a hacer por fechas. Por ejemplo, si yo me puse el 28, voy a colocarme las siguientes inyecciones el 28, el 28, el 28 de cada mes, para que sea más fácil para la paciente. Otro caso, mujeres en amenorrea, sí, que no tiene menstruación o después del día 7 del ciclo. La paciente no se puso, está después del 7 días del ciclo y está con amenorrea. ¿Qué debo hacer? Primero, descartar un embarazo, hacer una prueba de embarazo, ¿sí? ¿Qué más? Abstener de tener relaciones sexuales, ¿sí? O 7 días, o utilizar un método de respaldo durante 7 días después de que me puse la inyección. Bueno, entonces, porque ya pasó 7 días o paciente que esté sin menstruación o con menorrea o que ha pasado 7 días. No se me fue el mouse. Oh, aquí está. Bien, otro caso. Menos de 21 días posparto sin lactancia. No se recomienda, muchachos, las pacientes posparto no es recomendable de indicarles a las pacientes que usen este anticonceptivo inyectable combinado mensual. ¿Sí? Aquí, otro caso. Más de 21 días posparto sin lactancia, ¿sí? ¿Ven? Es una paciente que pronto fue un óbito, tuvo un parto de un óbito, un bebé murió, no, sin lactancia, menstruaciones, ¿sí? Más 21 días posparto. Descartar embarazo, lógicamente, pues por estar embarazada después de 21 días, abstenerse de tener relaciones sexuales y utilizar un anticonceptivo de respaldo durante 7 días. Si me abstengo, ya no necesitaría el método de respaldo, pero si no, utilizo el método de respaldo. Más de 21 días posparto, sin lactancia, pero si no tiene lactancia, acuérdense, no está dando de lactar la paciente. No se me va el mouse, o sea, no está dando de lactar la paciente, pero ya tiene menstruaciones. Entonces, iniciar, recuerden que la lactancia es contraindicado colocar esto, pero esta paciente no está dando de lactar. Entonces, coloco igual la inyección dentro de los 7 primeros días del ciclo. Algo le pasa a mi mouse. Ya. Del ciclo sin necesidad de un método anticonceptivo adicional de respaldo. Acá. Menos de 6 semanas posparto y lactancia, ya sabemos, no podemos usar este método. 6 semanas a 6 meses posparto y lactancia materna, no ha pasado más allá de los 6. Si ya pasa los 6 meses, puedo usar tranquilamente, pero aquí no ha pasado, está en 6 semanas a 6 meses. Este viene a ser categoría 3. A menos que otros métodos más adecuados no estén disponibles, podría recomendar, pero mejor no, si hay otros métodos. Aquí estamos, más de 6 meses posparto y la paciente en más de 6 meses continúa con amenorrea, que puede ser normal,
¿sí? Porque yo no sé si está menstruando, como no está con amenorrea, no sé si está embarazado o no. Lógicamente era una prueba, descartaré embarazo, me abstendré de tener relaciones sexuales o utilizaré un método por 7 días. Más de 6 meses posparto con menstruación, lo voy a poner como cualquier paciente ya sin ninguna restricción, una inyección dentro de los 7 primeros días de ciclo, sin necesidad de un método adicional. Y un post-aborto inmediatamente después del evento, sin necesidad de un método anticonceptivo adicional. Como complicaciones, recuerden, los métodos anticonceptivo inyectal combinado puede tener, sí, ciclos irregulares, puede producir sangrado, puede producir spotting, incluso puede producir amenorrea este tipo de medicamentos. Mastalgia, cefalea, mareo, náusea, aumento de peso, muy poco, pero sí existe acné, complicaciones tromboembólicas, hipertensión arterial. Miren lo que pasa. Si es que la paciente viene con un sangrado abundante, prolongado, más de 8 días, que es bastante, pues si es poquito, no hay ningún problema, pero si es abundante, prolongado, más de 8 días, ¿no es cierto? Con este anticonceptivo inyectable, que ya está inyectada, lo que puedo dar es ibuprofeno, 800 miligramos cada 8 horas por 5 días, ayuda bastante. Como perlas médicas, el anticonceptivo intramuscular combinado, anticonceptivo inyectable combinado es una buena opción inyectable con menos alteraciones menstruales en comparación con el inyectable que tiene solo progestina. Al ser mensual, son discretos y brindan confidencialidad, lo que aumenta el apego al tratamiento. Y no sufre efecto del primer paso, por lo que tiene menos efecto sobre la función del hígado. Este no tiene efecto de primer paso, como los anticonceptivos orales. Retorno de la fertilidad, promedio de 5 meses. Sin embargo, las mujeres que suspenden el anticonceptivo inyectable combinado puede embarazar incluso, miren, a las 6 semanas después de la última inyección. La tasa de fertilidad es del 50% 6 meses después de haber descontinuado y 80% después del año. Aquí tengo los anticonceptivos inyectables combinados que ponemos en el Ecuador. Miren, aquí yo tengo el que les había dicho, cuál es el que tenemos en el ministerio. Este es solo una que tiene el valerato de estradiol más la noretisterona, que es lo mismo que la mesigina, ¿sí? Que es de serie, vendría a ser este de acá, ¿sí? Tenemos aquí esta otra, que es la ciclofémina, ¿sí? Que tenemos aquí la presentación y el principio activo de este también tenemos el acetato de medroxiprogesterona más diazepiano de estradiol, ¿sí? El Novulan, que es el acetofenido de gestona, ¿sí? Más el alantato de estradiol. Las que usamos más en el ministerio es esta y en la privada esta de acá, que hay más en el mercado. Esta es de aquí, que es el valerato de estradiol más la noretisterona. 5 miligramos y 50 miligramos respectivamente. Hablemos algo ahora de este de acá, que es el anticonceptivo transdérmico, el parche, que es bueno, pero es caro. Esta es una administración de un parche combinado, se utiliza semanalmente, se cambia cada semana durante 3 semanas seguidas y se descansa una semana, si la cuarta semana no se coloca el parche. Y lo bueno de este es que evita el efecto del primer paso. Tenemos en el Ecuador este parche, se llama Hebra, ¿sí? Que tiene el etinilestradiol, ¿sí? Con el progestágeno norelgestrolmina. Ese es el parche Hebra, miren. Se puede utilizar, se usa el primer parche, se puede utilizar en el brazo, luego en la espalda, luego en el glúteo, ¿sí? O puedes utilizar, puedes ir rotando, pero la cuarta semana no se debe colocar este parche, solo se utiliza 3 semanas y la cuarta semana se descontinúa. El mecanismo de acción de este parche es el progestágeno inhibe la LH, lo que impide la ovulación, espesa el moco, disminuye el movimiento de las trompas y hace atrofia de endometrio. En cambio, el estrógeno suprime la producción de la FSH, lo que impide, ¿no es cierto?, el desarrollo del folículo dominante, y el fármaco atraviesa las capas de la piel por difusión hasta el torrente sanguíneo. ¿Cuál es la eficacia del parche?
es un índice de PER de un uso típico con uso típico del 9. Entonces, miren, el modo de uso, igual que los orales, se inicia los primeros días del ciclo menstrual. El primer día que se coloque el primer parche, la administración de un parche combinado semanal por 3 semanas seguidas de una de descanso. En la semana de descanso, la deprivación produce el sangrado. ¿Sí? El parche permanece en su lugar mientras se baña, nada, hace ejercicio. Y lo único que se le pide a la paciente que en este lugar del parche no debe colocarse nada de crema, nada de aceite, de lociones, porque ese sí le puede despegar al parche. De ahí puede hacer su vida normal. Entonces, miren, con el parche transdérmico después del parto, más si es que no tiene lactancia materna, después del parto, sin lactancia materna, sí se puede iniciar, ¿no es cierto?, a las 6 semanas por el riesgo de tromboembolismo venoso asociado con el estrógeno. Posterior también a un aborto normal o séptico, también puede iniciarse inmediatamente, pues la ovulación regresa de 8 a 10 días después de un aborto. Y en amenorrea secundaria se debe descartar embarazo primero, pues porque está con amenorrea, para iniciar con la administración y retornar a la menstruación regular. Estos, como los anticonceptivos orales, lo bueno es que hacen y regulan la menstruación, porque tienen hormonas combinadas, estrógeno con progestágeno. Como efectos secundarios, eczema leve en la parte del parche, puede ser dolor dorsal, acné facial leve, cefaleas, estreñimientos, cistitis, mastodiниas, náuseas, vómitos. Contraindicaciones iguales a las que tienen todas las pacientes antes de iniciar un anticonceptivo hormonal. ¿Sí? Retorno a la fertilidad con estos, tras 12 meses de suspender, el embarazo se presenta entre el 86 a 91%. Carece de efecto de primer paso, este parche es algo bueno. Lo que hace y reduce el riesgo de las alteraciones hepáticas si no tiene efecto de primer paso, reduce la irregularidad menstrual, como los anticonceptivos combinados, la utilizamos incluso para regular la menstruación de la paciente, también la dismenorrea, la formación de quistes ováricos, dolor de la endometriosis, una paciente con endometriosis, yo puedo utilizar esto y va a disminuir el dolor y ayudar a la endometriosis, así como los anticonceptivos orales combinados. Disminuye la posibilidad de desarrollar fibromas uterinos. Una paciente que tenga fibromas y que quiera cuidarse, le iría muy bien con estos parches. Por no pasar por el tubo digestivo, porque es un parche subdérmico, un transdérmico, no tiene efectos secundarios gástricos que los orales los tienen. El anillo que hay en el mercado en Ecuador es el Nuvarin. Ese es un anillo, sí, que tiene el etinilestradiol y tiene el etonogestrel. Ya me acordé. Es un anticonceptivo en anillo combinado con colocación y permanencia de un anillo vaginal que contiene un estrógeno y un progestágeno. ¿Qué estrógeno? Etinilestradiol. ¿Qué progestágeno? El etonogestrel. El progestágeno que tiene el implante de 3 años, este también tiene acá. Se usa durante igual 3 semanas y a la 4ª semana se retira. Y en esta semana que se retira, hay el sangrado por deprivación. Este salió más o menos hace unos 8 años, salió como de moda, pero no pegó. Y acá tenemos los anticonceptivos hormonales que tienen solo progestágenos. Y aquí tenemos la mini píldora, la famosa mini píldora que utilizas en las pacientes postparto, en la lactancia, el inyectable trimestral, que puedes utilizar también en la lactancia, es el Depo-Provera. Y también tenemos aquí el DIU hormonal y el implante subdérmico, que ya los estudiamos. Hablemos de este de acá. Entonces, estos anticonceptivos que tienen solo progestágeno, que son todos estos, ¿cuál es el mecanismo de acción? Aumenta la consistencia del moco cervical y al aumentar la consistencia impide el paso de los espermatozoides, produce atrofia del endometrio, lo cual reduce el sangrado menstrual y la dismenorrea. Por eso que estos medicamentos al producir atrofia hacen que la paciente tenga
generalmente amenorrea o baje la cantidad de menstruación. Disminuir la motilidad tubárica y al disminuir reduce el transporte de los espermatozoides a nivel de las trompas y evita la ovulación. Recuerden que estos no son abortivos. Los métodos anticonceptivos hormonales que estamos hablando, ¿cierto? El solo progestágenos. Toma de una tableta diaria que contiene progestágenos. ¿Qué progestágenos nomás hay dentro de estos? De aquí, ¿cuáles se han utilizado? El levonorgestrel, el desogestrel, el inestrenol, la drosperinona. ¿Y por qué este se llama el denominado, la famosa mini píldora? Son los más usados posparto durante la lactancia. Entonces, son los que más usamos y ya voy a explicar cuáles usamos en el ministerio. El índice de PER de estas píldoras que tienen solo progestina, igual que estas combinadas, es 9. Entonces, miren chicos, este de aquí, el Famipop, que tiene levonorgestrel, ¿sí? Este es el que tenemos en el ministerio gratuito para las pacientes, el levonorgestrel. Como privadamente podemos tener este que se llama Microlut, que también tiene levonorgestrel en la misma cantidad, 0.03 miligramos. Entonces, podemos tener levonorgestrel como este Famipop o el Microlut. Podemos tener también dentro de las progestinas que usan, aparte del levonorgestrel, tenemos el desogestrel, este de acá, que es el Cerazet. Si hay pacientes que no les gusta tomar el levonorgestrel del Famipop que tenemos en el ministerio, pues pueden usar este también, que tiene el desogestrel, que es el Cerazet, de 0.075 miligramos. También tenemos este que tiene el inestrenol, otro principio activo de estas progestinas, de estas mini píldoras. Todas son estas mini píldoras, es el Normalac. Y esta que tiene la drosperinona, que es Slinda. Estos son los nombres más comunes que hay en el mercado. Existen muchos más, pero para motivo de clases, para que sepan cuál es el que se utiliza en el ministerio, es este de aquí. Este de aquí es el Famipop, que tiene el 0.03 miligramos de levonorgestrel. Y ahora hablemos de la Depo-Provera, que es un anticonceptivo inyectable, pero es trimestral y tiene solo progestágenos. Acuérdense que este inyectable mensual, que es la mesigina, que es el Soluna, en cambio es un anticonceptivo inyectable, ¿sí? Mensual, que es combinado. En cambio, este es un trimestral que solo tiene progestágeno, que sí podemos usar en una paciente lactante. ¿Ya? Es una inyección intramuscular glútea de una ampolla que contiene un progestágeno de depósito que se llama acetato de medroxiprogesterona en 150 miligramos. Este no está disponible gratuito en el ministerio, pero hay pacientes postparto que no quieren implante, que no quieren tabletas, que no quieren ligarse, que solo quieren inyectarse y quieren inyectarse hasta de los 3 meses, hay que saber. Uso trimestral. Vamos a colocar 3 meses. ¿Produce cambios en el patrón sangrado? Sí, lo produce. ¿Retraso en el retorno de la fertilidad a suspenderlo? Sí, sí existe. Y es preferido por usuarias que no desean tomar a diario el método, que no desean procedimientos de inserción, que no desean DIU, que no desean... Entonces, pueden ser estas las candidatas. El mecanismo de acción y la eficacia. La eficacia es, miren, que con uso de esta inyección es 6 el índice de PER. El mecanismo de acción es inhibir la ovulación, ¿sí? Alterar el moco cervical, adelgazar el endometrio. Este anticonceptivo trimestral se puede usar en intramuscular en el cuadrante superior externo del glúteo, ¿sí? Pues en pacientes que son muy obesas con tejido adiposo exagerado, lo podemos utilizar en el deltoides. Importante, igual que en la mesigina, cuando colocamos, no masajear, porque puede dispersar el medicamento o salirse del sitio de inyección. Entonces, esto, bueno, ya les voy a dar las diapositivas, es para ir poniendo escenarios de los que les puede pasar en la vida diaria. Entonces, ¿cómo hago
hago las primeras dosis y cómo hago las subsecuentes. Acuérdense que es un trimestral. ¿Cuándo debo poner las primeras dosis y los escenarios? Debo poner del 1º al 5º día de la menstruación. Yo le administro la acetato de medroxiprogesterona de depósito o la Depo-Provera que estoy hablando. O del 1º al 5º día postparto, pero si es que la paciente no está dando de lactar, sí le puedo poner del 1º al 5º día postparto. Paciente dio a luz, no quiero ponerme en el trimestral, en la lactancia, yo no le puedo decir, verá, da luz y le pongo mañana. No, a ella se les pone luego de 6 semanas postparto. Al mes también se le puede poner, porque a veces ya quieren ponerse. Pero mínimo 4 semanas y lo mejor 6 semanas postparto puedo yo administrar la acetato de medroxiprogesterona en mi paciente que quiere ese tipo de anticonceptivo. Si la paciente no está del 1º al 5º día de menstruación, sino después del 5º día de menstruación, yo no puedo decirle, ven y le pongo, no lo puedo hacer. Tengo que hacer una prueba de embarazo y ver los escenarios. Si es positiva, lógicamente le controlaré el embarazo. Si es negativa, sí voy a poderle colocar la acetato de medroxiprogesterona, pero con un método de respaldo anticonceptivo de 7 días. Aquí me falta poner. ¿Sí? Entonces, que está dando de lactar, no es que venga señora, da luz, le inyecto, no, hay que esperar por lo menos mínimo 4 semanas, esperar, ¿sí? Lo mejor es a las 6 semanas postparto. ¿Y cómo voy a seguir las dosis subsecuentes? Como decíamos, es trimestral. Administramos normalmente la Depo-Provera acetato de medroxiprogesterona de depósito cada 3 meses, es decir, cada 12 semanas. Pero si es que no se colocó, se pasó, está entre las 3 y las 14 semanas, ¿qué hago? No le voy a decir a la señora, no sabe qué, hasta luego, ya no. No, a esta paciente hay que darle una solución. Le vamos a administrar el acetato de medroxiprogesterona, miren lo que dice, no requiere método de respaldo anticonceptivo. Puedo irme más allá entre las 3 y las 14 semanas, sí lo puedo hacer. Pero si se me pasa de las 14 semanas, ¿sí? Le voy a hacer, ¿qué? Una prueba de embarazo. Si me sale positivo, lógico, controlo el embarazo. Y si me sale negativo, le coloco el acetato de medroxiprogesterona y le doy un método de respaldo anticonceptivo. Entonces, en síntesis, las dosis subsecuentes yo sí les puedo esperar hasta 14 semanas. Sería, ¿cierto? 3 meses y medio, sí lo podría poner. ¿Cierto? Pero si ya se me pasa de ello, sí, le hago una pruebita de embarazo. Pero lo que no le voy a decir a la paciente, nunca le voy a decir, señora, venga el otro mes menstruando, no le voy a decir, porque la paciente debe venir seguramente embarazada. ¿Cuáles son los efectos secundarios y qué hago cuando me pasa eso? Sí, igual les hice este resumen para que tengan de la vida diaria. Si tengo, lógicamente, una paciente que está puesto estos progestágenos, pueden tener un sangrado irregular, un spotting o un sangrado prolongado, normal, escaso, los 3 primeros meses, y si es que la paciente es poquito, y sabemos que pasa eso los 3 primeros meses, nos vamos a quedar tranquilos. Pero si es que el sangrado, a pesar persiste, es persistente, problemático para la paciente, le pica, le arde, le molesta, ¿sí? Yo ya le voy a dar una terapia farmacológica. Generalmente aquí yo le puedo dar puedo darle inicialmente ibuprofeno o le puedo dar anticonceptivos orales. Pero si cede con esto, continuamos con el mismo medicamento, con el de depósito, el progestágeno trimestral, con la Depo-Provera, pero si a pesar de ello persiste el sangrado, ¿sí? Y una opción buena es colocarle un DIU hormonal a la paciente. Si es que la paciente tiene otro efecto secundario que puede aparecer con mi Depo-Provera que le coloca a mi paciente, un efecto secundario esperado, normal, puede ser que haya amenorrea, ¿sí? Que generalmente no aparece inmediatamente aparece este sangrado, los 3 primeros meses. Después del año suele aparecer amenorrea, es decir, no sangra la paciente. Algunas vienen preocupadas, pero no les molesta. Si está preocupada y no le molesta, yo puedo continuar dando una consejería a la paciente. A veces las pacientes se preocupan porque no saben.
¿sí? Entonces usted le explica que no es cierto, que hay un poco de atrofia del endometrio, que por eso no sangra. Entonces y la paciente dice, no me preocupa, doctora, si no menstruan, más bien se están más bien tranquilas. Continuamos. Pero si a la paciente le preocupa, le molesta, yo no le voy a decir a la paciente, verá señora, no se preocupe, no. La señora está molesta, la señora está preocupada. Es diferente a la anterior. Yo le voy a hacer caso a la paciente. Entonces yo puedo darle una solución a la paciente. ¿Cómo? Puedo cambiar a inyectables mensuales combinados, si es que cabe la paciente, o le puedo dar anticonceptivos orales. Bueno, entonces le cambio el método prácticamente. Yo no les digo, porque no puedo decir, a ver, señora, la menorrea es normal, sí o no más. No, hay pacientes que no les gusta, no les molesta, y pues quieren ver sus menstruaciones mes a mes. El peso es muy controversial. Muchas veces el aumento de peso se dice que es un mito, pero puede pasar con estos anticonceptivos inyectables trimestrales, que aumente de peso la paciente de 1 a 2 kilogramos luego de un año de uso. Si aumenta la paciente de 1 a 2 kilogramos luego de un año de uso, puede pasar, ¿sí? ¿Cuándo pasa más? Cuando es una muchacha jovencita, menor de 18 años, y que ella tuvo inicialmente un índice de masa corporal más de 30, que es una obesidad. Generalmente en este tipo de pacientes aumenta el peso. Entonces, yo veo a esta paciente, trato de mejor, ¿no es cierto?, educarle y mejor ir por otro método anticonceptivo. Pero si pasó, si ya está con una paciente subsecuente que vino, que ya se colocó, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago? Miren, si es que existió un aumento de peso más del 5% del peso inicial en los primeros 6 meses, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que pesa 75 kilogramos y aumentó a 78.75, ¿sí? Aumentó más del 5%, ¿sí? Yo le cambio de método a la paciente. Pero si el peso aumentó, pero no más del 5%, menos del 5%, aumentó de 70 a 76 a 77, ¿sí? En los primeros 6 meses, no amerita cambiar de método. Pero si es que hay más del 5% aumento, y si la paciente está molesta, no le gusta, yo le sugiero y le cambio de método, simplemente haciendo este cálculo. Si es que hay un aumento de más del 5% del peso inicial. Solo en ese caso, ¿sí? Porque recuerden que generalmente puede pasar, aumenta 1 a 2 kilogramos luego de un año de uso. Otros efectos que puede pasar es el acné, náuseas, cefaleas, sofocos, cambios de ánimo, disminución del deseo sexual. Miren, cuando la paciente viene con acné, ¿sí? Yo no le puedo decir, señora, eso es normal, estése tranquila, no. La paciente viene con acné, viene con la carita llena de granitos, ¿sí? Es una preocupación para la paciente. Si es una paciente que está usando un implante, yo le voy a retirar, porque eso le va a ayudar. Lo mismo que está acá. Si veo que es un grado de acné severo, no voy a esperar. Una de las cosas que yo personalmente hago es retirar el método y utilizar otro tipo. Por ejemplo, si tengo así con acné, yo le doy anticonceptivo oral. Y sobre todo los antiandrogénicos. Ahí me iría muy bien el que tiene ciproterona, el drosperinona, tipo ustedes digamos del Yasmin, el Dian, le ayuda mucho a la paciente. Pero no le puedo mandar y decir, ¿sabe qué? Eso es un efecto secundario esperado, hasta luego. No se puede. Bueno, como los anticonceptivos trimestrales solo con progestágenos tiene contraindicaciones, sí, absolutas en cáncer de mama, sí, actual cáncer de mama, y relativas posparto menos de 6 semanas, como les dije, factores de riesgo cardiovascular, dislipidemias, enfermedad vascular renal cerebral, trombosis, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, lupus, trombocitopenia, sangrado vaginal sin diagnóstico específico, nefropatía, diabetes, cirrosis, hepatoma maligno, todos estos son criterios grado de la OMS 3, categoría de elegibilidad. ¿Tiene beneficios? Sí, no anticonceptivos. La acetato de meroxiprogesterona o Depo-Provera es preferido por mujeres que tienen dificultad para adherirse a anticonceptivos orales diarios, no les gusta, se olvidan, prefieren anticonceptivos de acción prolongada que no impliquen procedimientos, no quiero el DIU, no quiero el implante. Hay pacientes.
Tienen contraindicación para los estrógenos, no puedo usar estrógenos, tengo que usar solo progestágenos. Y reducir el sangrado y el dolor pélvico en endometriosis y miomatosis ayuda bastante. El paciente con miomatosis puedo utilizar y me ayuda bastante utilizar este tipo de método. El retorno a la fertilidad. Debemos explicar a la paciente que el retorno, una vez suspendido el tratamiento, podrá también hasta un año, promedio de 4 a 6 meses, más o menos. Así en todos. Y para terminar, tenemos los de emergencia, que hay que explicar bien esto, muchachos, porque esto es a diario, ¿sí? Los anticonceptivos de emergencia, tenemos, bueno, dentro de la anticoncepción de emergencia, tenemos los anticonceptivos orales, ¿sí? De emergencia, hay el DIU hormonal y el DIU de cobre, ¿sí? Entonces, esto es importante. Generalmente se puede usar entre los 3 días siguientes, sí, 72 horas a una relación sin protección. Usarse como método de emergencia, no en forma regular. Explicar a las pacientes que esto no son caramelos, ¿sí? Que son hormonas, que son usados solo de emergencia. Sino las pacientes, hay pacientes que vienen y dicen, ¿con qué se cuida? Con la píldora del día después. Y he escuchado miles de veces. Imagínense que digan esto. No hay un método anticonceptivo ideal, muchachos, ni 100% efectivo. Ustedes saben, el efecto que básicamente va a generar la mal llamada píldora del día después es evitar la ovulación, no es abortivo. Pero si este evento ya se produjo, es decir, ya se produjo la ovulación y tomó las pastillas el día después, la anticoncepción de emergencia pierde totalmente su efecto anticonceptivo, evita la ovulación. Entonces, la anticoncepción de emergencia o llamada anticoncepción postcoital mejor si se usa antes y hasta qué tiempo puede usar máximo, hasta las 72 horas, ¿sí? Tiene como objetivo, ¿cuál? Evitar el embarazo no deseado en casos de coito de riesgo no protegido, ¿sí? Al momento de prescribir este método, ¿sí? Explicar a la paciente que se trata de un método solo para uso ocasional, ¿sí? Y que de ley la paciente debe buscar un método regular, que no es regular, es ocasional. Indicaciones, no uso, si no ha usado en la relación sexual ningún método anticonceptivo, uso incorrecto del método anticonceptivo, se le rompió el condón masculino y femenino, olvidó de usar el método hormonal, se olvidó de tomar. Si se le expulsó el método, por ejemplo, se le expulsó el DIU. En caso de abuso sexual también se utiliza o en caso de exposición a un teratógeno confirmado. Entonces, tenemos dentro de esta clasificación de los si tenemos solo las píldoras que tienen anticonceptivos oral de emergencia, tenemos los que tienen progestágenos solos, los que tienen acetato de ulipristal, el método de Yuspe, que ya les voy a explicar y que también tienen que saberlos, el DIU de cobre y el DIU de Lovengestel, que ya lo sabemos. A ver, chicos. Este es el que usamos en el ministerio. Este tenemos como genérico, levonorgestrel de 1.5. También existe la presentación de 0.75. En el ministerio hay este de aquí. En el privado, el mismo, con el nombre de la NICE 1, y hay un montón y un sinfín de nombres. Los que tienen progestágeno solo, progestina sintética de segunda generación, el más usado en la actualidad es este de aquí, ¿sí? Como anticonceptivo es conocido por muchas usuarias, la mayoría la usa, las otras no saben ni de lo que se trata el DIU hormonal, ni lo que se trata nada más, es el que saben es este. Eficacia hasta el 84%. Su efectividad es más alta si se toma al poco tiempo de haber tenido el coito de riesgo, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Anula la ovulación. Evita el pico de riesgo. Si la usuaria ya tuvo su ovulación, no tendrá ningún tipo de acción. Es decir, no es abortivo. ¿Por qué? Porque no tiene impacto sobre la implantación. ¿Qué hace más? Viscoso el moco cervical y eso ahí pide la movilización de los espermatozoides. ¿Cómo debo indicar que se tome la paciente? Otra vez, si la mujer ya se encuentra embarazada, no tiene efecto abortivo. ¿Qué? Dosis, hay de 2 presentaciones, la de 0,75 y la de 1.5, ¿sí? La de 0,75, ¿sí? Ay, mi mouse. La de 0,75 miligramos, ¿sí?
que es el levonorgestrel, lógicamente le doy lo más pronto posible, ¿sí? Y a las 12 horas le doy la otra dosis. Una lo más pronto posible, que no pase de 72 horas, y la otra a las 12 horas, ¿sí? Y si es que tenemos esta de aquí, que es una sola tableta, utilizo una sola dosis lo más pronto posible y no más allá de 72 horas de 1.5. Contraindicaciones, lógico, no se usa en paciente embarazada. En lactancia, las primeras 6 semanas es categoría 2 y luego de las 6 semanas es categoría 1. Puede usar. En caso de pacientes con cáncer de seno es categoría 4. Efectos secundarios, gastrointestinal, náusea, vómito, es el más común con la dosis más alta de 1.5, pero aunque tenga una pequeña náusea y vómito, no pasa de eso. El spotting, sí puede aparecer, el sangrado, el manchado a los pocos días, y el retorno a la fertilidad es inmediato. Segunda forma de anticonceptivo de emergencia tenemos el acetato de ulipristal, es el Yaguán, de 30 miligramos, es un modulado selectivo de los receptores de progesterona, una dosis de 30 miligramos y tiene una alta efectividad, porque aparte de inhibir la ovulación, como lo hace el levonorgestrel, sí, también retrasa la ovulación, o puede hacer las dos cosas. La eficacia como inhibidor de la ovulación, incluso cuando ha llegado el folículo de tener de 18 a 20 milímetros de diámetro, hace e inhibe en un 79%, tiene su efectividad. El mecanismo de acción, ya sabemos, inhibe la ovulación, retrasa la ovulación, incluso cuando los niveles de LH empiezan a elevarse, así como también, como dije anteriormente, retrasa la ovulación. Modo de uso, a diferencia del levonorgestrel, que sabemos, el que tenemos a disposición en el ministerio, a diferencia de este, se puede prescribir el acetato de ulipristal hasta 5 días después, ¿sí? A partir del coito de riesgo. En cambio, el levonorgestrel hasta 3 días, hasta 5 días. Contraindicaciones, lógicamente que no haya embarazo. Igual en la lactancia, las primeras 6 semanas, categoría 2, luego de las 6 semanas es categoría 1. Efectos secundarios, cefalea, náusea, vómito, sangrados, spotting. Y este no es un método abortivo tampoco. Y este no tiene efectos sobre la fertilidad. A ver, chicos, este de Yuspe, cuando yo no tengo nada, no tengo el método del día después, por ejemplo, en la rural a veces no hay el PAI, no hay nada, no hay en las farmacias que compre, puedo yo hacer uso de este método de Yuspe que se usaba, ese fue el primero que se usaba, después aparecieron los demás. Entonces, este método consiste en usar la combinación oral de estrógeno y progesterona para evitar la ovulación. Utilizamos el microginón que tenemos en el ministerio a la mano o en cualquier farmacia. ¿Sí? Actualmente se usa en sitios donde no es posible adquirir la pastilla, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo hago? ¿Cómo uso? ¿Cómo mando a la administración? En nuestro país, miren, decimos a la paciente que lo más inmediatamente posible, después del coito de riesgo, coja 1, 2, 3, 4 tabletas, ¿sí? De microginón que tiene ¿cuánto? El levonorgestrel de 0.15 más 0.03 de tinilestadiol, me las tomo lo más inmediatamente posible. 1, 2, 3, 4. Y las otras 4 tabletas, otras 4 tabletas después de 12 horas. Tiempo máximo que puedo usar, igual hasta las 72 horas. El efecto secundario de esto es la náusea y el vómito que a veces tienen las pacientes, ¿sí? Y es uno de los efectos secundarios, ¿no? Las contraindicaciones, no usar si hay sospecha de embarazo, en lactancia es categoría 4, factores familiares relacionados con trombosis es categoría 3, y si tuvo trombosis o riesgo de trombosis, cáncer de seno o tiene migraña con aura, categoría 4. Pero esto se usa únicamente cuando no tienes, pues, la otra opción, que sí existe. Eficacia es muy similar al levonorgestrel, pero puede disminuir porque requiere completar a veces la dosis de 12 horas y después de las 12 horas se olvidan o no toman porque les dio náusea. Entonces, el mecanismo de acción es inhibir la ovulación. Efectos secundarios, náusea, vómito, pueden ser más frecuentes que con el levonorgestrel, sí, y el sangrado a la semana de haberlo tomado. El retorno de la fertilidad, lógicamente, es inmediato.
Y ya hemos hablado, el DIU intrauterino de cobre es único método no hormonal indicado como método de emergencia, es decir, puedo yo usar como un método de emergencia después de un coito que no tuvo un coito de riesgo, pero no está aprobado aún por la FDA. Ya sabemos, es eficaz en casos de emergencia, pero puede ser usada hasta cuántos días yo puedo ponerle una T de cobre a la paciente después del coito riesgoso, del 5º al 10º día. Generalmente es hasta el 5º, pero la guía dice del 5º al 10º día. Ya sabemos el índice de pérdida de la D de cobre, 0.8, el mecanismo de acción ya sabemos también, es el cobre es espermicida, ¿sí? Los péptidos citotóxicos que inhiben la motilidad espermática, y una reacción inflamatoria estéril del moco y del endometrio. Contraindicaciones, sí, absolutas, no embarazo, malformaciones, dismenorrea, EPI, aborto séptico. Y relativas, promiscuidad, violación y infección vaginal y complicaciones, ¿cierto? Metrorragia, dismenorrea, EPI, riesgo de perforación muy raro, migración, pérdida del hilo y retorno a la fertilidad inmediato luego de ser extraído. Y de acá, el método liberador, ya sabemos, el DIU hormonal, que también está en teoría usado como método anticonceptivo de emergencia. Yo personalmente nunca lo he utilizado, pero bueno, es un dispositivo intrauterino liberador de demogestrel, pero miren, no es el Mirena, que utilizamos, que habíamos hablado al principio, tiene 20 microgramos. El que tiene 52 microgramos es el Miacar, que es más costoso que de acá, y se ha demostrado también tiene gran eficacia y se puede usar incluso hasta las 120 horas, 5 días luego del coito de riesgo. El mecanismo de acción de este sistema liberador, DIU hormonal, sabemos y habíamos visto, ¿no es cierto?, que es un efecto anovulatorio en el 15%, que hace cambios endometriales que afectan la implantación, únicamente cambios, espesamiento del moco cervical, ¿sí? Y lo que hace que al espesar disminuya la motilidad de los espermatozoides. Complicaciones iguales, reacción vasovagal, porque ustedes tienen que poner anestesia cervical y perforación muy rara. Y complicaciones después de la incisión, amenorrea, sangrado, dolor, expulsión o secreción. Contraindicaciones similares a la DIU cobre, no tener infecciones de transmisión como gonorrea o clamidia o infección intrauterina 3 meses antes de la colocación. Y el retorno de la fertilidad inmediatamente luego de haber retirado. Es caro, es costoso y retirarlo después, difícil. Bueno, aquí esta es la última diapositiva. Este es el resumen de los índices de PERL de todos los métodos que hemos hablado, para que lo vayan viendo cuando estén estudiando. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, espérenme un ratito. Ay, yo me fregué. Esperen, ahí estoy. No, disculpe, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Dígame el nombre de quién me está hablando, pero. Sí, Doc, Hola. soy Marcos. Sí. Hola. Sí, firmé. Sí, eso sí. No le iba a preguntar lo del levonorgestrel como pastilla de emergencia, Doc. Ya. O sea, mm, según tenía entendido yo, se podía tomar, unos médicos dicen hasta 2 pastillas por año, otros dicen hasta 3 pastillas por año, otros hasta 4 por año. Ya. Entonces, primero, no sé exactamente cuántas serían las recomendadas en Ya. cantidad por año, voy a decir. Ya, por Primero. Y ahí. segundo, Doc, que en caso de que una mujer excediera, digamos, me invento, se tomara una cada Ya. semana, ¿cómo qué efecto se podría dar en ella? Ya. Sí. La primera pregunta es que en la guía y en la guía diaria usted debe explicar a la paciente que no es un método regular, que es un método únicamente de emergencia, que debe ser prácticamente tomar, no creo que la paciente cada semana tenga una emergencia y tenga relaciones sexuales sin protección. Entonces, no hay en la guía ni tampoco en ninguna parte del mundo que te diga, verás, máximo tienes que tomar al año. Lo importante es entender que es un método de emergencia, ¿de acuerdo? O sea, que no, la paciente no son caramelos, que no tengo relaciones y me tomo. Esa paciente debe buscar un método regular. Punto número 1. Punto número 2, si es que la paciente
¿Cuál era la segunda pregunta? Si es que ha tomado, ¿cómo era la segunda pregunta? La segunda parte de la Que pregunta. si toma muy repetido, que qué efectos le Ya. pueden dar. El efecto que puede producir, acuérdate, si es que estoy tomando un método anticonceptivo, lo que me puede producir es sangrados por deprivación. La paciente va a dejar de tener sangrados regulares, va a tener siempre los de spotting, va a tener las menstruaciones irregulares y eso es lo que más le va a molestar a la paciente, pero más allá de ello no existe ningún otro problema. Entonces no hay el riesgo porque suele hablarse de que una leucemia, No, no existe tal que por cosa, consumir porque es levonorgestrel, incluso etcétera, que no. si es que la paciente se toma embarazada, no va a tener ningún problema prácticamente. Sin embargo, sí produce alteraciones en lo que se denomina es en el ritmo y el ciclo menstrual, en la regularidad del ciclo. Pero no por ello es que la paciente puede tomar cada vez que quiere. Ok, gracias. Ya, mijo. ¿Alguien más? Sí, Doc. Buenas noches. Hola, Tenía ¿el una nombre? duda. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn, Doc. ¿qué? Jocelyn, Bello. ¿qué? Tello. Bello. Hola, hola, Jocelyn. Hola, ¿cómo le va? Tenía una duda. En el caso de que una mujer haya recibido un golpe en el brazo, más o menos por donde se encuentra el implante, ¿existe Ya, alteración de la eficacia del método o no? ya, verás, el método anticonceptivo que utilizamos esta barrita, en el caso de que la paciente haya recibido un golpe y tú le examinas y está fracturado, ¿sí? Lo que tienes que hacer es coger, retirar el implante y ponerle otro. Pero si es que se recibió un golpe y no se fracturó la barrita, no pasa nada. Ya, Doc. Y, por ejemplo, digamos que el dolor se había prolongado a una semana. Y a pesar de estar tomando analgésicos, o sea, eso también ya sería como que una alerta. El dolor en donde se golpeó. Sí, sí, sí. Claro, si es que hay un Entonces se golpe encuentra. ahí y persiste doliéndole, tendrías que hacerle una radiografía, hacerle ver con el traumatólogo. De pronto está algún problema en el bracito, en el hueso, pero más allá de ello, no. Por el músculo habrá que darle un antiinflamatorio, hay que darle unas compresas y pues si es que persiste el dolor, no es por causa del implante. El implante no te va a doler más allá de molestar. Si hay mucho dolor, pues hay que buscar otras causas. Ya, Doc. Muchas gracias. Ya, mija. Doctora, Dime mi nombre, yo por quería favor. saber la Nombre. Teresa Aro. Hola, Teresa. Quería Dime. saber la interacción que tendría el alcohol con los anticonceptivos orales. El alcohol que tomas, que te haces, que te Ajá, pones, creo que en una paciente alcohólica o la paciente que es de vez en cuando. ¿Social o la paciente eh, alcohólica? no, una paciente alcohólica. La paciente alcohólica, acuérdate que tiene la esteatosis hepática que puede producir, ¿sí? Y acuérdate que los anticonceptivos orales hacen de primer paso, ¿sí? Entonces puede producir una disminución de la efectividad en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el alcohol produce el hígado graso en las pacientes. Entonces eso puede por ahí disminuir la efectividad. Trata de utilizar otro método con los pacientes. Sí, sí, ¿Y qué tan seguro es que si una vez se olvida la pastilla, al siguiente día, pues por ejemplo, ya tengo un ¿Cuál manchado? pastilla? Es súper. ¿Cuál pastilla? ¿Cuál La del pastilla? anticonceptivo, Los anticonceptivos combinados. sí. Ya, verás, cuando no debería olvidarse, pero si es que tú tienes una paciente que se olvidó la pastilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, le tocó tomar ahora de noche, ¿sí? Y no se tomó, y se acordó al otro día, ¿sí? Se acordó a las 7 de la mañana. ¿Qué tiene que hacer? Tomar el momento que se acordó y la siguiente dosis tomar a la hora que le tocó. ¿Sí? Eso puede pasarle una y máximo 2 veces. Si es que le pasa más allá de eso, suspendemos el método anticonceptivo, damos un otro método y esperamos a la siguiente menstruación y ya iniciamos el método. Pero podría existir sangrado por haberse olvidado una sola vez. Por una sola vez no, pero puede ser que ese sangrado sea por deprivación.
Sí, que puede existir el sangrado, sí, cuando a la paciente, por ejemplo, por eso que se les manda a tomar a las pacientes de forma regular, a la misma hora, todos los días, porque si se va olvidando, va a haber sangrado por deprivación y va a existir los ciclos irregulares. Sí puede haber sangrado. No todas las pacientes son iguales. Si una paciente se olvida un solo día, puede ser que le haya sangrado al siguiente día o a la semana, o puede ser que no. O puede ser que se embarace, o puede ser que no. No todas las pacientes van a reaccionar igual. Pero sí, generalmente produce sangrado por deprivación cuando la paciente no toma regular o se olvida la medicación. Ya, gracias, Doc. Ok. Doc, entonces nada más para finiquitar, por favor nos ayuda subiendo los leccionarios hasta antes del 10, que ya están enviados en su correo. Ya mandé. Perfecto, es que como no me confirmó. Y de aquí nos veríamos con usted el martes de la siguiente semana para la simulación de parto con los dos grupos, ¿verdad? Sí, con los dos grupos, vamos primero 8 y después 8. Ya, perfecto. Ok, ya chicos. Buenas noches y buen feriado. ¿Cómo es feriado? Buenas vacaciones. Igual, Doc, que esté muy bien, gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Bueno, Doc, gracias.